y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús dijo en Mateo 21:22, dijo, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, hay un primer nivel donde tú puedes decirle, Señor, quiero, creo, necesito que hagas por mí este milagro. Pero después hay nuevos niveles donde Dios lo que te quiere ir llevando a nuevas bendiciones, a nuevos niveles de victorias mayores, pero que no están atadas simplemente a que tú lo pidas, sino que está atado también a tu compromiso. Por eso el Señor dijo, lo que pidieres en oración. Y dígame si orar no es un sacrificio para muchos. Porque creer por el primer milagro, Señor, ayúdame en esto, Señor, sácame de aquello, Señor, sálvame. El primer milagro muchas veces no está atado a ningún tipo de sacrificio propio, no está atado a ningún tipo de compromiso. Es el creer en simple y llanamente la misericordia de Dios. Pero cuando eso ocurrió con Abraham, 100 años diciendo, Dios, no tengo un hijo, ¿quién me va a heredar? ¿Un esclavo? ¿A quién le dejaré todo? ¿A un esclavo? A veces ese primer milagro en nuestra vida tiene que ver con el hacer misericordia para mí. Es como pedirle, Señor, hacer misericordia. Pero después llegan, diga conmigo, nuevos niveles, nuevas etapas, donde Dios hizo el milagro contigo, donde Dios te dio tu Isaac. Pero ahora, como dice en Génesis capítulo 22, ahora llega el momento de nuevas victorias que están atadas, en el caso de Abraham, a que Dios le dijo, quiero que sacrifiques a tu Isaac. Pero en el caso nuestro, están atadas a que nosotros hagamos sacrificio de oración. Porque para muchos de nosotros, tener que ir a orar, tener que ir a clamar, tener que arrodillarnos, tener que ejercitar a nuestra propia vida en ese acto de orar, para muchos es un sacrificio. Entonces se pierde el momento de orar cuando llegamos a la casa de Dios. Ya no nos arrodillamos al llegar a la casa de Dios para pedirle a Dios, Señor, ten misericordia, ayúdame, o he llegado, gracias, ahora vengo por un milagro mayor. Ya uno ve poca gente llegando a la casa de Dios cuando entran y arrodillarse y orar, porque ya no sienten, tal vez, o no pueden, tal vez, en sus corazones creer que eso va a servir de algo. Cuando Jesús dijo, lo que pidieres, Mateo 21:22, lo que pidieres orando. Tal vez el momento más importante para Dios cuando llegamos a la casa de Él es que justamente aprovechemos el lugar santo. Aprovechemos estos atrios de Dios. ¿Para qué? Para orar. Amén. Tal vez alguno diría, ¿pero qué? ¿No sería más fácil que Dios me pidiera que sacrificara a mi marido o a mi esposo? Lo sacrifico. Porque hoy tal vez vemos que sería más fácil matar a alguien que estar orando. Porque en el tiempo de Abraham, que Dios le pide a Abraham, sacrifica a tu Isaac, a tu hijo, a tu único, entrégame en holocausto, sacrifícalo. Tal vez para Abraham en ese momento era terrible, era tremendo en su corazón, aunque él fue y lo hizo. Tal vez para nosotros hoy Dios no te va a andar pidiendo, y aclaro, Dios no te pide que salgas a matar a nadie para luchar por una victoria mayor, aunque lo quieras hacer, pero no es así. Aunque tú digas, yo entrego en sacrificio a mi suegra, no es así. No, pero sí es sacrificio hoy
2015, doblar rodillas. Hoy para muchos es sacrificio doblar rodillas. Humillar nuestro corazón. David cuando oraba, ¿sabe cómo hacía David? Literalmente se tendía en el piso y clamaba con su frente pegada en el piso, pidiéndole a Dios y hablando con Dios. Esa era la forma también de orar de David, tirado completamente en el piso, con su frente en el piso, pidiéndole a Dios que Él obrara, que hiciera el milagro, que cambiara la circunstancia. Él confiaba en que Dios era capaz de hacerlo, pero encontró un secreto mayor que el de Abraham, que ya no se trataba de a ver a quién sacrificio, qué sacrifico o cuántos holocaustos entrego. Ahora David estaba encontrando una llave que fue la llave que Jesús habló en Mateo 21-22. Lo que pidieres a Dios orando. Y ahí está una de las llaves que hay que recuperar. Ahí está una de las llaves que va a abrir niveles mayores de victoria. Así como Abraham al principio le dijo: Dios, tené misericordia, dame un hijo. Y Dios se lo dio en esa misericordia. Pero después Dios lo quiso llevar a nuevos niveles de bendición, a nuevos niveles de victoria. ¿Cuáles eran los nuevos niveles? Venían a través de un sacrificio, venían a través de una entrega también de parte nuestra, de también corresponder a ese amor de Dios también con nuestro amor. ¿Por qué si Cristo murió en la cruz, entonces todo el mundo ya no es salvo? Porque para el amor que Cristo y que Dios entregó en la cruz, la única manera de poderlo vivir, palparlo, es también abrir nuestro corazón y dejarnos amar y corresponderle con el mismo amor a Él. Porque entonces, si no hubiera una necesidad de corresponder al mismo amor, entonces no habría necesidad de predicar el Evangelio. Todos serían salvos. Ya Cristo murió, resucitó, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? Predicamos el Evangelio para decirle a la gente que hay oportunidad. No solo de recibir el amor de Dios, sino también de nosotros poder entender y corresponder a ese amor, abriendo nuestro corazón y dándoselo a Él. Aún la salvación tiene un sacrificio que es darle algo a Dios. Jesús dijo: lo que pidieres a Dios, Mateo 21-22, orando. Y esa tal vez es una de las llaves que hoy, en esta época, en esta temporada 2015 y en los años que vienen por delante, es una de las llaves que más va a costar. Es una de las cosas que la iglesia tal vez se va diluyendo, perdiendo, la oración. Hace un momento atrás, antes de abrir la reunión, empezamos a orar y a clamar. Oramos por la ciudad, oramos por la familia, oramos por los que no conocen a Dios, oramos por los que estaban apartados. Oramos ¿por qué? Porque creímos en la palabra que Isaías 62:6 dice que el Señor levantaría guardas. ¿Para qué? Para restaurar los muros de Jerusalén, las personas, el pueblo de Dios. El Señor levantará guardas, dice, de día y de noche, que clamarán. Estos guardas clamaban para que la ciudad, para que el pueblo de Jerusalén pudiera volver. Hay una nueva Jerusalén que tiene que ser restaurada, que tiene que ser levantada, pero va a venir de la oración, poder restaurar al que está apartado, poder levantar al que está necesitado, poder alentar al que perdió la fuerza. No va a venir de una manera simplemente por un método, va a venir por una batalla espiritual ganada como a través del clamor y de la oración. Es justamente donde el diablo quiere meternos en su trampa, diciendo: no hace falta que te arrodilles a orar, no hace falta que clames o que pidas o que molestes a Dios orando. Hace tal vez esas oraciones tipo telegrama, relámpago, que uno tal vez dice: bueno, ya oré, pero en esa oración no hubo una relación con Dios. ¿Cuándo sabes que estás orando en el Espíritu? Cuando tú sientes también aquí en medio de tu corazón la certeza de que estás hablando con Dios, de que estás charlando, de que estás poniéndole delante del trono tu petición y que el Padre te está viendo con sus ojos. Que tú sientes literalmente la presencia de su mirada.
sus ojos sobre ti, sus ojos sobre tu vida. Cuando tú estás orando, tú literalmente sientes la presencia del Espíritu que te lleva a ¿qué? Intercede un poco más, cree un poco más, pide un poco más, extiende ese clamor por el otro que está también, extiende el clamor por tu compañero, por tu familiar, por el que tal vez tú dices ya no hay oportunidad. Y el Espíritu Santo va aprovechando ese momento donde te tiene disponible, vuelvo a repetir, donde tú te estás sacrificando, donde tú dices podría estar haciendo mil cosas, pero es un momento donde Dios dice que te usará con gemidos indecibles. Aún en muchos, cuando están orando, el Espíritu Santo los tomará y empezará a interceder, tal vez en lengua, pero tal vez te empieza a usar también para interceder con cosas que ni tú ni yo sabíamos. ¿Cómo hemos de orar como conviene? Dice la palabra. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede, gime en medio nuestro. Cuando tú empiezas a orar, cuando tú te arrodillas, cuando tú levantas tus manos, cuando empiezas a orar a Dios, hay algo que viene revelado por el Espíritu, que es cómo y cuándo y por dónde orar. Y entonces tú tomas la llave que es la oración y empiezas a abrir cadenas que atan gente. Entonces tú ya tomas la llave de la oración y empiezas a abrir espiritualmente puertas que estaban cerradas y que el Señor te las permite abrir. Es cuando tú empiezas a orar que Dios empieza a abrirte los nuevos niveles, las nuevas temporadas. Aleluya. Y yo creo firmemente que esta temporada que está arrancando también ahora, otoño-invierno, aquí en Argentina, 2015, no es tal vez una temporada, tal vez pasaron los días lindos de verano, de repente las campañas o el predicar al aire libre, tal vez uno dice, bueno, pasó ese tiempo, ahora hay que esperar hasta diciembre. No, ahora es el momento donde tú empiezas a orar, ahora es el momento donde tú empiezas a sembrar. ¿Sabe usted que los meses que no tienen R, mayo, junio, julio y agosto son los meses donde se siembra? ¿Sabía usted eso? Los meses que no tienen R, mayo, junio, julio y agosto, son los meses donde tú tienes que sembrar. Lo aprendí de una mujer muy anciana, suegra. Pero ahí está el secreto, saber que hay un tiempo ¿para qué? Para sembrar. Para que cuando lleguen los meses de la cosecha, del buen clima, entonces tú también coseches aquello que tú en la temporada de siembra sembraste. Son tiempos estos también espirituales donde tú tienes que empezar a sembrar. ¿Cómo? Orando, 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 orando. Y la palabra dice, orad en todo tiempo. Estás y sin cesar, como dijo el hermano. No sin cesar, sino sin cesar. Vienes a la casa de Dios, oras. Estás en la reunión, oras. Termina la reunión, oras. Llegas a tu casa, oras. Termina el día, oras. Te levantas a la madrugada, oras. Te levantas a la mañana, oras. Llega el mediodía, horas. Llega la tarde, horas. Y cuando más horas y más horas, más siembra, más siembra, más siembra. Y vendrá el tiempo en que tendrás más cosecha, más cosecha, más cosecha, más cosecha, más cosecha, más cosecha. Alguien le da un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Abraham tuvo que entrar en una revelación nueva, que ahora no se trataba de pedir por misericordia a un hijo,